Querido alumno, el día de hoy te presento el penúltimo video de este semestre en cuestión de clase. Voy a subir otro video el día de mañana o pasado, pero informando cómo va a estar el asunto de la evaluación y del examen, ¿ok? Pero este es el penúltimo video de clase y el último lo subiré el día viernes. El tema de hoy es solución de triángulos rectángulos, ¿ok? Lo que vamos a aprender en clase, los objetivos de clase, es que utilizamos los valores exactos de funciones trigonométricas, que encontremos la medida de un lado del triángulo rectángulo sabiendo la medida de sus ángulos, y también lo contrario, es decir, que encontremos la medida del ángulo sabiendo la medida de los lados. Y por último, que resolvamos problemas que impliquen la aplicación de triángulos rectángulos, ¿ok? Bueno, ¿qué significa en primer lugar resolver un triángulo rectángulo? Bueno, resolver un triángulo rectángulo significa encontrar las medidas faltantes con los datos que se te dan. Recuerda que los datos que tiene un triángulo rectángulo pues es la medida de 3 lados y 3 ángulos, aunque pues obviamente un ángulo siempre sabe su valor, porque si el triángulo es rectángulo, pues un ángulo mide 90 grados, ¿no? Entonces realmente nosotros tenemos que dar como información final pues la medida de los 3 lados y de los 2 ángulos restantes, en este caso de que el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Qué medios usamos para poder resolver un triángulo rectángulo? Bueno, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, también tenemos que utilizar las funciones trigonométricas y obviamente pues tenemos que usar nuestra calculadora para calcular o para medir las funciones trigonométricas, y también para calcular las funciones trigonométricas inversas, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. De igual forma, yo te estoy anexando un video donde explico cómo utilizar un tipo de calculadora científica para resolver o encontrar funciones trigonométricas, y también para encontrar el valor de funciones trigonométricas inversas. Yo en el video, pues como lo he hecho en videos anteriores, utilizaré la calculadora de mi computadora, que puede ser muy parecida a la de muchos celulares, ¿ok? Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ocupar para poder resolver los triángulos rectángulos. En primer lugar, pues recordar lo que es el teorema de Pitágoras, cuando lo utilizamos para encontrar el valor de una hipotenusa, pues realizamos la suma, pero también cuando queremos el valor de un cateto, pues lo hacemos a través de una resta, restando el valor de la hipotenusa menos el valor al cuadrado del otro cateto, ¿ok? También, si recordamos, las funciones trigonométricas, en este caso solamente estoy poniendo las 3 primeras, no estoy poniendo las funciones trigonométricas recíprocas, que pues como ya sabemos son cotangente, secante y cosecante. Esas no las estoy poniendo, pues por el simple hecho de que la calculadora es más fácil utilizar estas 3 que estás viendo en la pantalla. Recuerda que el seno del ángulo alfa o de cualquier ángulo pues es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿ok? También aprendimos este truco para poder saber los valores exactos de algunas funciones trigonométricas, en este caso de los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90 grados, ¿ok? Y también tienes que recordar, o te invito a que recuerdes, esto que está ahí escrito. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, pero obviamente si el triángulo es rectángulo, pues ya tenemos la medida de un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, los ángulos restantes son complementarios. Es decir, suman los otros 90 grados. Esto significa que la medida de los ángulos que yo voy a calcular en los triángulos que vamos a ver, pues también me debe dar como suma 90 grados.
porque ya sabemos que el tercer ángulo del triángulo rectángulo pues mide otros 90, que me daría el total de 180 grados en un triángulo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, perdón, me regresé aquí, va a volver a aparecer la misma información. Y también en este caso, en este tipo de problemas para resolver un triángulo rectángulo, vamos a tener dos casos. En el caso 1 nos van a dar la medida de los lados y pues tenemos que sacar la medida de los ángulos. O en el segundo caso me van a dar la medida de un ángulo y de un lado. Y por lo tanto pues tengo que sacar la medida del otro lado y del otro ángulo. Pues no es que un caso sea más fácil que el otro, simplemente se pueden resolver de distintas formas o distintas maneras, ¿ok? Bueno, vamos a resolver los ejercicios del libro tal y como están en el libro escritos. El libro dice que resuelva el siguiente triángulo rectángulo según los datos proporcionados. Viene una figura así que pues me ubica cuál va a ser el cateto opuesto, el cateto adyacente, quién es alfa, quién es beta y cómo se llama la hipotenusa, ¿ok? En este primer caso del inciso A me dicen que el cateto A vale 12 unidades y el cateto B vale 17 unidades. Como en el problema me dan los datos de A y B, pues entonces ya tengo el dato de A y de B, me piden calcular el valor de C, el valor de alfa y el valor de beta, ¿ok? Vamos a empezar con C, pues porque ya tengo los dos catetos, puedo sacar el tercer lado del triángulo, que es la hipotenusa, y pues utilizamos un pitagorazo, ¿ok? En este caso, como voy a calcular la hipotenusa, pues ocupo la forma del teorema de Pitágoras de la suma, ¿ok? Ahora, sustituimos, esto lo podemos ver rápidamente, sustituimos y obtenemos ese resultado. La hipotenusa es raíz de 43. Lo voy a dejar representado así como raíz de 43, ya que si yo con la calculadora, voy a borrar este resultado, perdón, con la calculadora yo encuentro la raíz cuadrada de 433, pues me da un resultado con infinitos decimales. Es por eso que prefiero tener el valor representado como raíz para no tener que escribir tantos decimales, ¿ok? Vamos ahora a calcular el valor de alfa y de beta. Puedo utilizar cualquier función trigonométrica, seno, coseno o tangente, ya que ya tengo la medida de los tres lados. Sin embargo, por practicidad, voy a utilizar la tangente, ya que la función tangente me relaciona los valores originales del problema. Ajá. Si yo ocupara seno, tendría que utilizar el valor de C, que fue el que ya obtuve yo resolviendo el problema. Y mira, si por alguna razón tú te equivocaste en este procedimiento, pues esto también va a estar mal. Entonces, por eso es preferible que tú utilices los valores originales para que si hay algún error, pues solo sea un error en una parte del problema y no en todo, ¿ok? Por eso prefiero yo, de manera personal, pues utilizar la tangente, ajá, aunque como te lo dije hace un momento, podríamos utilizar seno o coseno. En este caso, tangente de alfa es cateto opuesto, que se llama A, sobre cateto adyacente, que según el triángulo que tenemos aquí, pues es B, ¿ok? Sustituimos simplemente y me queda 12 entre 17. Ahora, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos o quiero que tú recuerdes, ¿sale? Recuerda que la tangente es una función, ajá. Entonces, también hay una operación inversa a la tangente. Y esa operación inversa a la tangente se llama arco tangente, ¿ok? Entonces, mira lo que va a pasar aquí. Para yo despejar alfa, el ángulo alfa, que es lo que yo quiero despejar, pues así como decíamos aquí en el ejemplo anterior del pitagorazo, está al cuadrado, pasa como raíz cuadrada, pues aquí también decimos lo mismo, es tangente, lo pasamos como arco tangente, ¿ok? En ningún momento yo te he dicho que esto se está multiplicando o algo por el estilo, no. Esta es una función, una operación nueva que tú has aprendido este semestre que se llama tangente y lo inverso de la tangente se llama arco
tangente, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema más que enseñarte cómo se hace esto en la calculadora y es muy sencillo. En la calculadora vamos a poner la división, que si tú recuerdas, te la vuelvo a presentar, es 12 entre 17, ¿ok? Yo voy a dividir en primer lugar 12 entre 17 y pues me da ese valor. Ahora, a ese valor yo tengo que sacarle el arco tangente a ese número que está en la calculadora. Lo que yo voy a hacer es oprimir la tecla de segunda función y observar que la tangente ha cambiado a tangente a la menos 1. Aunque lo acabo de leer así, no significa que esté elevado a la menos 1, sino significa que es la función arco tangente. ¿Ok? Entonces, oprimo la función arco tangente y automáticamente me da el valor del ángulo. ¿Ok? En este caso, el ángulo es de 35.218 porque este decimal es 5, entonces lo vamos a redondear a 218. En el otro video de la calculadora expliqué un poquito mejor este asunto del arco tangente. ¿Okay? Así que sería bueno que si no quedó claro esto, pues vieras el otro video también. Bueno, al hacer esta operación, pues ya mencionamos que el ángulo es de 35.218 grados, ¿ok? Aquí yo le puse estos símbolos de que es un valor aproximado, porque obviamente, si tú te diste cuenta, pues yo no copié todos los demás decimales, por eso pongo que es un valor aproximado. Ahora, para alfa prácticamente es un proceso idéntico. En este caso, la tangente de beta sería cateto opuesto, que para beta es B, y cateto adyacente, que para beta es A. A la hora de sustituir, pues B vale 17 y A vale 12, y aplico el mismo procedimiento que aplicamos acá. Digo que el valor del ángulo B es igual al arco tangente de 17 entre 12. Vamos a hacerlo en la calculadora. Primero te comenté que dividimos 17 entre 12. Esto me da 1.41 con el 6 periódico. Y a eso oprimimos segunda función para que me aparezca el arco tangente. Lo oprimo y me genera el ángulo de 54.782 en este caso, porque el siguiente decimal es 4. Entonces ponemos ese resultado también de una forma aproximada porque le hemos quitado muchos decimales. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya tenemos las medidas que originalmente nos habíamos planteado. Tenemos el valor de C, tenemos el valor del ángulo alfa, tenemos el valor del ángulo beta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comprobamos si nuestros resultados están correctos? Pues utilizando el teorema de Pitágoras y sumando los ángulos que obtuvimos, ¿ok? En el teorema de Pitágoras, pues tendríamos que elevar al cuadrado la hipotenusa, que en este caso es raíz cuadrada de 433, elevar al cuadrado cada cateto y sumarlo, y pues debo de obtener el mismo resultado en ambos lados. Y como tú observas, efectivamente yo obtuve el mismo resultado en ambos lados. Aquí al elevar el valor de la hipotenusa, como al sumar el cuadrado de los catetos. Lo mismo con los ángulos. Los ángulos, como lo dije al principio del video, deberían de sumarme 90 grados. Y si tú observas, el resultado es muy aproximado a 90 grados. Creo que exactamente en este caso sí me da los 90 grados. Sin embargo, pongo el valor aproximado pues por los decimales que no se pusieron. ¿Ok? Bueno, en cada problema que que voy a hacer a continuación viene la demostración de que mi respuesta está correcta. Ajá. Recuerda, el primer renglón es el teorema de Pitágoras y el segundo es la suma de los ángulos, que debe de ser igual a 90 grados. Bueno, en el segundo ejemplo, este ejemplo no viene en el libro, es muy similar al anterior. Sin embargo, aquí, como observamos, nos están dando el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto, así que tengo que encontrar el valor de otro cateto, ¿ok? Utilizando el teorema de Pitágoras, igual que en el ejemplo anterior, solamente que ahora restamos, ya que lo que queremos encontrar es el valor de un cateto y no de la hipotenusa, ¿ok?
Voy a pasar esto un poco rápido porque es simple sustitución y lo hemos hecho ya varias veces. En este caso, si tengo un valor entero, porque la raíz de 64 es 8. Así que aquí sí puedo utilizar el valor de A para futuros problemas porque pues es un valor exacto, con la seguridad de que lo hayas hecho bien. Porque si en algún momento te equivocaste en este valor, pues todo lo demás va a estar mal también, ¿ok? Es por eso que aunque puedo utilizar cualquier función trigonométrica, voy a buscar una que me relacione la hipotenusa y un cateto. Las funciones que me relacionan la hipotenusa y un cateto pues son seno y coseno. Así que para alfa pues podemos utilizar, si te parece bien, el seno de alfa. El seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. También podríamos haber utilizado el coseno de alfa, ya que el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa y pues como tenemos la media de los tres lados no habría ningún problema. Sin embargo, aquí utilizamos el seno de alfa. Como A mide 8 unidades y C mide 17, pues hago esa división y si recuerdas el procedimiento anterior, saco el arco seno en este caso, porque en el ejemplo anterior era tangente, así que era arco tangente. Ahora aquí voy a sacar el arco seno de 8/17, ¿ok? Con la calculadora ya lo hemos hecho en el caso anterior. Primero voy a dividir 8 entre 17. Y aquí pues la calculadora ya me deja activada la segunda función, así que simplemente oprimo cometí el error porque aquí le di narco tangente y debió haber sido narcoseno. Así que lo voy a hacer otra vez. Es 8/17. 8 entre 17 me da ese resultado. Sin embargo, aquí debo de oprimir el arco seno, ¿ok? Y me da un ángulo de 28.72. Como el siguiente decimal es 4, ahí lo dejo en el 0.72, ¿ok? Y me queda este resultado nuevamente aproximado porque no he puesto todos los decimales que se mostraban en la calculadora. Para beta, si te parece bien, podemos utilizar la tangente de beta. La tangente de beta es cateto opuesto, que para beta sería B, entre cateto adyacente, que para beta sería A. ¿Ok? Entonces, a la hora de sustituir, me quedaría el valor de B 15 entre el valor de A 8. Y ahora, para sacar ahora sí el ángulo beta, pues ocuparía la función inversa trigonométrica arco tangente de 15 octavos. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo aquí rápidamente. La división 15 octavos. Y voy a ocupar ahora sí el arco tangente y me da un ángulo de 61.927, pero como el siguiente decimal es 5, lo voy a redondear a 928, ¿ok? Y ahí tenemos el valor del ángulo beta. Ahí en amarillo te estoy poniendo la demostración de que hemos hecho lo correcto. Teorema de Pitágoras, aquí está escrito, 17 al cuadrado más 8 al cuadrado, perdón, 17 al cuadrado debe de ser igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Aquí podemos seguir tú con calma, usando también tu calculadora y te darás cuenta que pues los resultados me dan lo mismo, en este caso, y aquí la suma de los ángulos que obtuve es muy aproximada o es exactamente igual a 90 grados, ¿ok? Entonces ya vimos aquí dos ejemplos del caso 1, que es el caso donde te doy la medida de dos lados. Ahora, antes de ver el caso 2, hay un error de dedo en los ejercicios del libro, en los incisos B, C, E, G, I y J de la página 62 y 63. El error de dedo consiste en que los problemas dicen ángulo A y debería de decir ángulo alfa. Dice ángulo C y debería de decir ángulo beta. Por eso te menciono arriba que es un error de dedo.
Entonces de aquí en adelante pues te pido que tú corrijas en el libro este tipo de error que estás observando, ¿ok? La consigna es la misma, el problema es el mismo, el triángulo es el mismo, ajá, pero los datos que me dan son diferentes. En este caso me dicen que el ángulo A, dice el inciso B, el ángulo A mide 32 grados y B mide 4. Sin embargo, por el error que te comentaba, debería de decir el ángulo alfa mide 32 grados y B mide 4, ¿ok? Con esta información, pues me dan el ángulo alfa y el valor de B. Por lo tanto, tengo que encontrar el valor de A, de C y el valor de beta. En este caso 2, en este tercer ejemplo del caso 2, perdón, primer ejemplo del caso 2, pues vamos a comenzar al revés. Vamos a empezar primero con el ángulo, porque sacar el ángulo sabiendo el otro es muy fácil, ya que los ángulos son complementarios, ¿ok? ¿Qué significa complementarios? Pues que suman 90 grados, ¿sale? Por lo tanto, el valor de beta debería ser 90 menos el valor del ángulo alfa. Eso es 90 menos 32 y eso quiere decir que beta vale 58 grados. Como te das cuenta es bastante sencillo, no tuvimos que utilizar ninguna función trigonométrica ni el teorema de Pitágoras, sino simplemente pues entender que los ángulos son complementarios, ¿ok? Bueno, ahora vamos con los lados. Aquí en los lados vamos a utilizar una función trigonométrica que incluya el valor que quiero sacar. En este caso puedo utilizar a alfa, perdón, a A, y para A se me ocurre que puedo utilizar la tangente de A. ¿Por qué utilizo la tangente de A? No puedo utilizar seno o coseno porque no tengo el valor de la hipotenusa, ¿ok? Pero puedo utilizar la tangente de A para sacar el valor del otro cateto, en este caso del cateto A. A la hora de sustituir tangente de alfa es A sobre B, el valor de A no lo tengo, pero el de B sí, y el valor del ángulo alfa también lo tengo, que es 32 grados. Lo único que hago es despejar. El 4 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando al lado izquierdo de la ecuación. Después, pues vamos a hacer esta operación. Tangente de 32 por 4. Eso, pues obviamente se hace con calculadora. Dijimos que era tangente de 32 grados. Voy a desactivar la segunda función. Tangente de 32 grados es eso de ahí. Por, tú disculparás si me olvido por cuánto, por 4. Por 4. Ya escribí por 4 y me dice que el lado mide 2.4994. Lo dejamos en 499 porque el siguiente decimal es 4. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el valor de A. De igual manera para C, sí debo de utilizar en el caso de C, pues ya sea la función seno o la función coseno, ya que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso se me ocurre, para variarle y utilizar todos los datos, puedes utilizar seno de beta. El seno de beta es cateto opuesto B sobre hipotenusa C. Aquí ya lo tengo escrito. B, el problema nos dice que vale 4 y beta lo sacamos y vale 58 grados, ¿ok? Así que aquí hay que hacer un despeje. No es el despeje tan corto como en el caso de A, pero pues también es un despeje bastante sencillo. C está dividiendo, pasamos multiplicando y ahora seno de 58 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Es decir, como si nomás hubiéramos cambiado de lugar C por seno de 58. Como si nada más los hubiéramos cambiado de lugar, si te das cuenta, así nos quedó al final nuestro despeje. ¿Ok? Pues ahora solamente hay que hacerlo en la calculadora. En este caso tengo que dividir 4 entre seno de 58 grados. Aquí pues tengo que utilizar paréntesis porque si no la calculadora no me va a entender. Voy a poner, perdón, lo olvidé. 4 entre seno de 58. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. 4
entre paréntesis voy a poner el seno de 58 grados. En este caso primero escribo 58, el seno de y le doy igual. Y me dice que el lado mide 4.71 y este 6 se sube porque el siguiente decimal es 7, por lo tanto el 6 también se sube a 7. Y me queda 717. Mira, a lo mejor estamos... hay confusión por el uso de mi calculadora, desgraciadamente yo no puedo poner otra. Sin embargo, en tu calculadora te darás cuenta, en una calculadora científica realmente de mano, o la aplicación que les dije a inicio de año que descargaran en su celular, seguramente les va a resultar más fácil hacer este tipo de operaciones, ¿ok? Entonces yo te invito a que pues sigamos manejando la calculadora de una buena manera. Aquí en amarillo tenemos nuestra demostración de que los resultados están correctos. Estoy elevando el valor de la hipotenusa, que es el valor de C, 4.717 al cuadrado, y esto, y 4.717 al cuadrado me da 22.250. Esto debería de ser igual a elevar el cateto A al cuadrado, aquí está, y sumarle el cateto B al cuadrado, que vale 4 unidades. Aquí yo tengo la operación y si te das cuenta sin hacer ningún tipo de trampa, pues me está quedando un resultado muy aproximado. 22.250 contra 22.245. Es un valor con un error muy bajo y ese error obviamente se debe pues a que no escribimos todos los decimales en el valor de A y en el valor de C, ¿ok? Sí puede haber un error, es una aproximación nuestro resultado, pero pues tu aproximación va a ser muy buena porque estamos utilizando 3 decimales, ¿ok? Una aproximación mala sería que aquí te da 22.250 y aquí te da 20 o 19 o 50, ¿no? Obviamente esos valores no tienen nada que ver, entonces significa que hay algo mal en el problema. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo del caso 2. Es el mismo triángulo, el mismo tipo de problemas que vienen en tu libro. Aquí hay un errorcito porque creo que no es el inciso B. Me parece hasta que es el último inciso de los ejercicios, pero sí viene en el libro. Por la fe de ratas que yo te comenté al inicio de este tipo de ejercicios, debemos de cambiar donde diga ángulo C por ángulo beta. Ajá. En este caso, como me dan el ángulo beta y el lado C, entonces debo de encontrar el lado A, el lado B y el valor del ángulo alfa. Vamos a comenzar igual que en el caso anterior. Para el ángulo alfa voy a ocupar los conceptos de ángulos complementarios, ¿ok? La suma me debe dar 90 grados. Como el ángulo beta mide 34 grados, pues simplemente resto y el ángulo alfa debe de medir 56 grados, ¿ok? Bueno, ahora para B y C tenemos que despejar de la función trigonométrica el valor deseado. En el caso de alfa vamos a ocupar la función seno de alfa, ¿ok? En este caso tendría que ser la función seno o la función coseno. No podría ser la función tangente porque la función tangente me relaciona los dos catetos. Y pues si como información tienes la hipotenusa, tienes que utilizar seno o coseno, que son las funciones que involucran la hipotenusa, ¿ok? Entonces a la hora de sustituir, me queda que el seno de alfa, es decir, de 56 grados, equivale a el valor del cateto A, que no sabemos cuánto vale, es justamente lo que vamos a averiguar ahora, y la hipotenusa que vale 56.9, ¿ok? Igual que en el caso anterior, está dividiendo, pasa multiplicando, y al hacer esta operación ya con la calculadora y redondear o truncar los decimales según sea el caso, pues me queda que el lado A mide 47.172 grados, ¿ok? Para beta, tenemos que el seno de beta es igual a B entre C, porque el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Hago la sustitución con los valores de beta y con los valores de la hipotenusa, y el valor de B es 31.818, ¿ok?
Aquí está la demostración con el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos. Tú lo puedes, si tienes alguna duda, pues demostrarlo. Nuevamente observa que hay un margen de error. Aquí dice .61 y aquí dice .58. Entonces es un margen de error muy pequeño, de decimales nada más. Esto, como ya lo mencioné, por los decimales que no estamos escribiendo. Algunos problemas de aplicación de los mismos que vienen en tu libro. Ok, dice el problema. Este es el problema número 1 de tu libro. En una torre de 40 metros que está sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que mide un ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en la laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Como en todo problema de aplicación en matemáticas o en física o en química, lo que tú tienes que hacer es primero entender el problema y de ser posible hacer un dibujo, ¿ok? En este caso, pues ahí está el peñasco, aquí tenemos nosotros la torre, tenemos también ahí el lago y pues tenemos el barquito que está pues obviamente flotando en el lago, ¿ok? Entonces tenemos la medida de la torre que es de 40 metros y el peñasco que mide 65 metros. Ahora, aquí te pido un poco de tu atención. Cuando tú observas, lo haces de forma horizontal, ¿ok? Lo que te estoy explicando es el concepto de lo que significa ángulo de depresión. Ángulo de depresión es cuando tú ves algo hacia abajo, ¿ok? Como en este caso, observa que si estás situado o situada en la torre, para poder ver el barco, tienes que mirar hacia abajo, ¿ok? Ese es el ángulo de depresión que según el problema que estamos viendo mide 20 grados. Ahora, si te das cuenta, quiero que observes un momento la figura. A partir de esto nosotros podemos tener una abstracción y dibujar un triángulo rectángulo del dibujo que tenemos. Te lo muestro a continuación. Si tú observas, pues la altura total vendría siendo la suma de los 40 de la torre y los 65 del peñasco, y eso pues da un total de 105 metros. El ángulo de 90 grados creo que es fácil darse cuenta, ya que pues es el ángulo que se forma con el peñasco y la laguna, entonces es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora permíteme explicarte por qué este ángulo mide 70 grados. Si tú te das cuenta, en la imagen yo tengo un ángulo de 20 grados aquí. Sin embargo, si yo extiendo ese ángulo hasta llegar a la torre, me faltarán 70 grados para formar esta esquina de un rectangulito que se forma. Obviamente todo esto que yo te estoy diciendo pues es un trabajo de imaginación que tú debes de hacer, ¿ok? Entonces, este ángulo mide, por lo tanto, 70 grados. Es por eso que aquí yo puse esa medida. Ahora, recuerda que hemos hablado que los ángulos que sobran después del de 90 grados también deben de sumar otros 90 grados, para que en total los tres me den 180. Es por eso que si ya tengo 70 grados aquí, pues para completar los 90, este también debe de medir entonces 20 grados, ya que 70 más 20 son 90, más los otros 90 son los 180 que suma un triángulo, ¿ok? Aquí no vamos a hacer tanto trabajo porque tenemos que responder lo que nos pregunta. ¿Y qué nos pregunta el problema? ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Es decir, nos están preguntando la medida de esta base o de este lado amarillo. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es con la tangente de 70, ya que la tangente de 70 grados es cateto opuesto, que es el lado amarillo, por eso le he puesto X, sobre el cateto adyacente, que es 105 metros. Cuando yo aplico lo que hemos visto en los ejemplos anteriores, el 105 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y hacemos las operaciones en la calculadora, me queda que el valor de X es 288.485 metros, ¿ok? Te dije que había dos formas. También lo podemos hacer con la tangente de 20 grados. En este caso, la tangente de 20 grados sería cateto opuesto, 105, entre cateto adyacente, que es el valor de X. Si tú te das cuenta, aquí el despeje es un poco más largo,
no más difícil, sino un poco más largo, ya que la x se está dividiendo, la paso multiplicando y después la tangente de 120 la tengo que pasar dividiendo para poder despejar la x. Este procedimiento ya lo hicimos también en los ejemplos anteriores, ¿ok? Entonces, pues aquí la verdad cualquier respuesta es correcta. Quizá muchos van a optar por esto porque es una forma más sencilla de hacerlo. Sin embargo, no en todos los problemas me van a dar los mismos datos, como es en el caso del ejemplo siguiente. Dice, determine el ángulo de elevación. Ojo que en el ejemplo anterior decía depresión y en este caso dice el ángulo de elevación del Sol si un poste de 2.56 metros proyecta una sombra de 1.85 metros. Pues aquí tenemos el Sol, aquí tenemos un rayo de luz y esta parte de aquí pues es la sombra que está proyectando. ¿Okay? Aquí tenemos el poste o la torre de 2.56 metros y tenemos la sombra de 1.85 metros. Yo creo que hasta aquí el problema no es complicado. Lo podemos abstraer a un triángulo rectángulo y nos quedaría de la siguiente forma. La altura es 2.56, la base o la sombra, que según dice el problema, es 1.85 y el ángulo de elevación es este ángulo X porque es el ángulo con el que mirarías al Sol hacia arriba. Por eso se llama el ángulo de elevación. Entonces, recuerda que acabamos, ya por lo menos mencionamos dos conceptos. El ángulo de depresión es cuando miras hacia abajo y el ángulo de elevación es cuando miras algo hacia arriba, ¿ok? Aquí vamos a resolverlo de una sola forma. Escribo el procedimiento, si tú lo quieres ver con más calma, pues adelante, lo explico de una forma rápida porque pues es prácticamente igual que los ejemplos anteriores. En este caso, como tengo los catetos y quiero saber el ángulo, me conviene utilizar la función tangente. No me conviene seno ni coseno porque tendría que sacar el valor de la hipotenusa, tendría que hacer un teorema de Pitágoras para eso y pues sería un poco más de trabajo. ¿Ok? Pero con la tangente lo puedo hacer inmediatamente. Cateto opuesto 2.56 sobre cateto adyacente 1.85. ¿Ok? Tenemos esto que la división de estos dos valores me da 1.384. Aplicando la función inversa de tangente, que es el arco tangente de 1.384, me queda que el ángulo es de 54.146 grados. Si me permites, pues aquí a lo mejor debería de venir también el símbolo de aproximadamente en lugar del de igual, pero pues en cualquier caso se entiende que el resultado del ángulo es 54.146 grados, ¿ok? Bueno, hay más problemas en tu libro, yo solamente te los pongo aquí y en el PDF también van a venir estos dos problemas planteados. No te pongo todos para que pues tú también puedas plantear algunos problemas. Por ejemplo, este dice, a una distancia de 15 metros, aquí está el árbol, de un árbol, la punta se observa bajo un ángulo de 25 grados. Es decir, tendrías que mover tu cabeza hacia arriba 25 grados para llegar a observar la punta del árbol. Y la base es 15 metros, ¿no? Entonces aquí lo que te piden es encontrar la altura, que es este cateto, ajá, probablemente como te piden un cateto, perdón, disculpa, te piden un cateto y tienes otro cateto, pues te convendría también utilizar la función tangente, ¿ok? O incluso podrías utilizar la función, no, pues nada más podría ser la función tangente, perdón. El otro también de tu libro, otro problema, dice un niño tiene un papalote, el cual hace volar sosteniendo una cuerda a 1 metro del suelo, es decir, la mano del niño está a 1 metro del suelo, la cuerda se tensa y forma un ángulo de 45 grados, este ángulo pues se forma sobre el piso, sobre la horizontal, es lo correcto, pues justamente aquí dice con respecto a la horizontal, obtén la altura del papalote con respecto al suelo si el niño suelta 28 metros de cuerda. Aquí están los 28 metros de cuerda. Claramente puedes ver, me imagino, el triángulo rectángulo. Como te da la hipotenusa y te piden encontrar la altura, que es el cateto opuesto,
en este caso del ángulo de 45 grados, pues utilizaríamos la función seno, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ok? Sin embargo, a tu resultado no olvides sumarle este metro, porque el problema dice respecto al suelo. Y la altura que tú sacarías sería respecto a esta línea horizontal imaginaria. Entonces habría que agregarle 1 metro nada más, ¿ok? Te dejo estos dos planteados, nada más para que los resuelvas. Y también, pues los del libro, habría que plantear los problemas con un dibujito, tal y como yo lo he hecho aquí, ¿ok? Las actividades de repaso, pues es el clásico apunte, no olvides colocar tu nombre, y los ejercicios del libro son de la página 62 a la página 66. Igualmente, no olvides colocar tu nombre, y ambas actividades tienen una vigencia para el viernes 12 de junio. Como te dije al principio del video, este ya es nuestro penúltimo video en cuanto a clases. El día viernes voy a subir el último video, y mañana, o el jueves a más tardar, te voy a subir un video explicando, o un archivo explicando cómo es que vamos a evaluar y cómo es que vamos a realizar el examen también, y cómo es que puedes obtener alguna calificación extra también. Pues suerte, y te deseo lo mejor para ti y para tu familia. Deseo que también puedas echarle ganas a este cierre de semestre, y que pues tu 2020 se pueda mejorar un poco yéndote a vacaciones temprano. Saludos y hasta luego.